la realidad de la construcción de vivienda en México. Sobre este tema nos hablará hoy nuestro colaborador Fernando Sotojay. Él es fundador de Tu Hipoteca Fácil. ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenas tardes. Muy bien, mi querido Darío, aquí me agarraste acomodándome el cuello, caray. Oye, pues ya estas cosas que pasan cuando con la televisión en vivo, ¿verdad? Pero bueno, te platico un poquito lo que está pasando en la realidad de la vivienda en México. En estos, en estos últimos días se ha hecho mucho énfasis en que este programa, La Vivienda del Bienestar, está funcionando de maravilla y que están muy contentos. Y la realidad de las cosas es que es muy desafortunado porque sigue siendo muy corto. Y las cifras no nos van a dejar decir mentiras. Como tú sabes, en México existe el Registro Único de Vivienda, el RUV, que es este registro que exige a aquellos desarrolladores que van a construir vivienda y que la van a vender utilizando algún tipo de financiamiento de los ONEVIS, de los organismos de vivienda, ya sea el Infonavit o Navis, perdón, Infonavit o Foviste, que se registren para llevar un dato estadístico de qué está pasando con cada una de las viviendas nuevas que están construyendo los diferentes sectores o diferentes niveles socioeconómicos. Y este RUV otorga una CUV, que es una cuenta única de vivienda, a cada una de estas viviendas. Y al final del día, lo que sucede es que este dato estadístico que se va llevando por el RUV es muy interesante porque nos va dando una radiografía de lo que realmente está sucediendo en la construcción de vivienda en el país, en un sector muy peculiar que es la vivienda, digamos, económica, la tradicional y la media, que son vivienda que está en el rango de precios entre 600,000 y 1,550,000 pesos más, pesos menos. Ese es un rango de vivienda que está enfocado a la mayoría de la población del país y que es fundamental y que desafortunadamente ha sido desatendida en muchas zonas metropolitanas, como la Ciudad de México, donde prácticamente este tipo de vivienda ha desaparecido. Y el RUF, al final del día, nos da esta radiografía y nos dice lo que realmente está pasando, más allá de los discursos y de las cosas que salen a decir y que estamos caminando y todas estas cosas, y luego los terribles noticias que nos dan de que están comprando terrenos en el Infonavit a familiares de directivos del Infonavit, sin decir nombres para no herir susceptibilidades, ¿no? Pero compran terrenos que ni siquiera se podían vender, etcétera, etcétera, etcétera. La radiografía de la vivienda es muy clara. Nosotros en los últimos 16 años, querido Darío, el punto más alto en registros de la RUB fue en el 2015, en donde se registraron 301,000 viviendas. Y eso venía en un rango de colocación anual entre 210 y 295 hasta 301 en estos años anteriores, entre el 2012 y el 2018-2017. La realidad es que en el 2025 se registraron solamente 138,000 viviendas, lo cual es un número raquítico en un país de 130 millones de mexicanos. Y esto es un indicador muy claro y que no podemos nosotros caer en esta mediocridad en la que estamos cayendo como país, en donde una cifra de 130,000 viviendas nos entusiasma. ¿Por qué? Porque, repito, somos 130 millones de mexicanos. Solo en la zona metropolitana, de acuerdo con los datos de Softec, se requieren, zona metropolitana de la Ciudad de México, se requieren 50,000 viviendas al año en todos los niveles socioeconómicos. Entonces, pues es muy delicado, querido Darío, que cuando llegamos a tener más de 300,000 viviendas inscritas anualmente en el RUV, hoy se festejen 138,000, 132,000, 131,000 viviendas. Es raquítico, es muy delicado. Y al primer semestre del 2025, de acuerdo con las mismas cifras del RUV, traemos solamente 66,000 viviendas registradas. Sí, sí es cierto que el segundo semestre es mucho más rápido, se consolidan mucho los proyectos inmobiliarios por diferentes razones, pero la realidad de las cosas es que estamos muy lejos, muy lejos de los niveles que llegamos a tener en los años 2012, 13, 14, 15, en donde llegamos a tener, hoy estamos 46%, 47, 48% abajo, dependiendo el año contra el que lo comparemos, de lo que se estaba construyendo y registrando en el RUB. Ojo,
no toda la vivienda que se construye en el país se registra en el RUV. Y eso es importante destacarlo, porque aunque sí se construye un poco más de vivienda, no es la suficiente. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los mexicanos que requieren vivienda son los mexicanos que necesitan esta vivienda entre 650,000 y hasta 3 millones de pesos. Esa es la realidad, y la realidad es que no podemos, por ningún motivo, por más que queramos quedar bien con las autoridades y que en los medios salga y digan que qué barbaridad, que bien va la vivienda, es falso, porque para saber si la vivienda va bien, tenemos que entender lo que se estaba haciendo en el pasado cuando se hicieron las cosas mejor, ¿de acuerdo? Porque no me fui ni siquiera años anteriores al 2012. Y es importante que lo hagamos porque si no tenemos una relación clara, objetiva de lo que está sucediendo, pues estamos echando campanas al vuelo y estamos cayendo en una mediocridad terrible. Y entonces la realidad de la construcción de la vivienda en México es que hoy no estamos para celebrar absolutamente nada. Sí, nada que festejar. Pues muchísimas gracias, Fernando Sotojay, fundador de Tu Hipoteca Fácil. Te mando un abrazo, querido Darío, y pues sí, esperemos que este tren de la vivienda se retome y no se siga descarrilando o no caigamos, como digo, en esta mediocridad en la que nos estamos empezando a acostumbrar, en donde cifras patéticas parecen sexys, atractivas o positivas. Ya las exhibiste con toda puntualidad. Gracias, que tengas buena tarde. Adiós, amigo. Adiós.